Hola, en este video voy a hablar acerca de las reacciones químicas y cómo balancearlas. Las reacciones químicas son procesos en los que se forman y rompen enlaces entre átomos. Hay cuatro tipos de reacciones químicas. La primera son las reacciones de síntesis, en la cual los reactivos simplemente se combinan y forman un solo producto. Las otras son las de descomposición, en lo que ocurre lo contrario. Un solo reactivo se rompe en diferentes productos. Ahora, entre dos moléculas existen las de sustitución, que ocurren cuando un elemento solo reemplaza a otro elemento en una molécula, como podemos ver en este caso. El sodio reemplaza al hidrógeno en esta molécula y pasa de ser HOH a ser NaOH. Las reacciones de sustitución solo ocurren si el elemento que sustituye al que ya está tiene menor electronegatividad. Esto es porque como el oxígeno es más electronegativo, la diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el sodio es mayor a la diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el hidrógeno. Por esta razón, el enlace que se forma entre el oxígeno y el sodio es más fuerte que el que estaba formado anteriormente entre el oxígeno y el hidrógeno. Por último están las reacciones de doble sustitución, que son las más comunes. En estas se cambian los lugares de la parte positiva de una molécula con la de la otra. Acá podemos ver cómo la parte positiva de esta es el hidrógeno, la parte negativa es el bromo y la parte positiva de esta es el calcio, mientras que la negativa es el OH. Entonces se cambia el H por el calcio y entonces queda HOH, que es igual a H2O, y acá queda calcio con bromo, que es bromuro de calcio. Ahora vamos a ver una consideración acerca de las reacciones, que es la ley de la conservación de la masa. La ley de la conservación de la masa dice que en las reacciones no se pueden crear átomos. Es decir, esta reacción no es correcta, porque si vemos a un lado de la reacción hay un solo átomo de hidrógeno y un solo átomo de cloro, y al otro lado hay dos átomos de cloro. Por esta razón, el balanceo correcto, es decir, el proceso mediante el cual se cumple la conservación de la masa, es este. A este lado hay un átomo de zinc, a este lado también hay un átomo de zinc, a este lado hay dos de hidrógeno, a este lado dos de hidrógeno, y con el cloro lo mismo, dos de cloro y dos de cloro. Principalmente hay tres métodos para balancear reacciones. El primero es el método del tanteo, que se basa en adivinar. Por ejemplo, como esta reacción es fácil de adivinar, una persona que ya ha estado balanceando reacciones anteriormente podría haberla resuelto por tanteo. El segundo método es algebraico, en el cual a cada elemento se le asigna una ecuación. Y la tercera es la de redox. Este es un método de balanceo que se basa en la conservación de la carga. A continuación vamos a ver el método algebraico. En este método, a cada uno de los compuestos se le asigna una letra. Entonces vamos a llamar al cloruro de hierro A, al ácido sulfídrico B y así sucesivamente. Entonces vamos a tener que A más B se transforma en C, D y E. Entonces lo próximo que vamos a hacer es ver cuántas veces está cada elemento en cada compuesto. La primera ecuación que vamos a plantear es la ecuación del hierro. El hierro está una vez en el compuesto A y cero veces en el compuesto B. Como la cantidad de átomos de hierro se debe conservar de un lado a otro, entonces vamos a decir que esto debe ser igual a la cantidad de átomos de hierro al otro lado de la ecuación, que está una vez en el compuesto C, cero veces en el compuesto D y cero veces en el compuesto E. Si se eliminan los ceros, que son redundantes, queda que esta ecuación es A igual a C. Es decir, la cantidad de moléculas de este compuesto debe ser igual a la cantidad de moléculas de este compuesto, porque de lo contrario, el hierro no se conservaría. El siguiente átomo al cual vamos a hacerle esto va a ser al cloro. El cloro está tres veces en el compuesto A, dos veces en el compuesto C y una vez en el compuesto E. De este modo, la ecuación queda 3A es igual a 2C más E. Así podemos seguir también con el hidrógeno, que está dos veces en el B y una vez en el E. Y finalmente con el azufre, que está una vez en el B y una vez en el D. Acá podemos ver entonces que tenemos cuatro ecuaciones y cinco incógnitas. Lo que esto quiere decir es que hay infinitas soluciones a este sistema, pero para determinar lo que necesitamos, vamos a tomar uno de los valores como fijo. Esto yo lo decido arbitrariamente, pero como esto sirve para el resultado, voy a decir que A es igual a 2. Entonces, teniendo esto en cuenta, voy a poner el valor A igual a 2 en cada una de las ecuaciones. Si pongo eso en la primera ecuación, tengo 2 es igual a C. Entonces ya sé también que C es igual a 2. Ahora, en la ecuación 3, 3 por 2 es igual a 2.
por 2, que es 4, más E. De este modo sé que E es igual a 2. Ahora, en la ecuación del hidrógeno, tengo 2B es igual a E, pero ya sé que E es igual a 2. Por eso, 2B es igual a 2 y B es igual a 1. Y finalmente para el azufre, B, que es igual a 1, es igual a D. Y así ya se tienen todos los coeficientes. Ahora se puede decir ya la ecuación balanceada. Quedan los coeficientes 2, 1, 2, 1 y 2. Y se comprueba con cada uno de los elementos, se va a ver que la ecuación está balanceada. Ahora voy a ver el método redox. Este método está basado en la conservación de la carga. Para balancear la misma ecuación que balanceamos anteriormente, lo primero que hay que hacer es escribir los estados de oxidación de cada uno de los elementos. Entonces tenemos que en este caso el hierro tiene estado de oxidación más 3, el cloro menos 1, el hidrógeno más 1, el azufre menos 2 y así podemos seguir viendo. Sin embargo, los únicos que importan son los que de un lado a otro cambian su estado de oxidación. Por ejemplo, el hierro pasa de tener estado de oxidación más 3 a este lado a tener estado de oxidación más 2 a este lado. Es decir, su cambio de carga fue de menos 1. Y como solo hay un elemento de hierro a este lado, vamos a decir que se multiplica por 1. Ahora, el otro elemento que cambió de estado de oxidación fue el azufre. El azufre pasó de tener estado de oxidación menos 2 a tener estado de oxidación 0. Eso quiere decir que su cambio de carga fue más 2 y como cambia un átomo, se multiplica por 1. Ahora lo que se debe hacer es hacer que el cambio de carga neta es 0. Por lo tanto, la cantidad de átomos de hierro debe ser igual a 2 veces la cantidad de átomos de azufre, porque se multiplica menos 1 por 2 más 2 por 1 va a dar 0, que es lo que estamos buscando. De ese modo, se sabe que los coeficientes de los átomos que contienen hierro y que contienen azufre son estos. Debe ser en este 2 y en este 1. Y ahora lo que se debe hacer es balancear los productos. Por conservación del hierro, entonces, como este es 2, este también debe ser 2. Por conservación del azufre, esto es 1, entonces esto también debe ser 1. Y finalmente, por conservación del hidrógeno, como este es 1 y hay 2 átomos de hidrógeno, este debe ser 2. Este es el mismo resultado que hallamos anteriormente. Las reacciones redox sirven para realizar reacciones mucho más complicadas, como vamos a ver en el ejemplo siguiente. Acá podemos ver una reacción que no entra dentro de los 4 tipos fundamentales de reacción. Esto puede parecer extraño, sin embargo es un tema mucho más avanzado de química, mecanismos de reacción, que explican cómo usando solo los 4 métodos de reacción anteriores se puede llegar de esto a esto, pero no ocurre en un solo paso. Ahora, lo que vamos a hacer es balancear la ecuación. Lo que debemos hacer es primero escribir los estados de oxidación de cada uno de los elementos. Podemos ver que, por ejemplo, el arsénico pasa de 5 a 5, no cambia. Eso mismo pasa con el hidrógeno y con el oxígeno. Los únicos elementos cuyo estado de oxidación cambia son el azufre, en el cual pasa de menos 2 a más 6, y el nitrógeno, en el cual pasa de más 5 a más 4. Esto quiere decir que el cambio de carga del azufre es igual a menos 2 menos 6, que es más 8, y se multiplica por 5, porque le pasa a 5 átomos de azufre. Esto es decir que el cambio de carga es igual a 40. Ahora, el cambio del nitrógeno es de 5 a 4, que es menos 1, y afecta a un átomo, es decir que se multiplica por 1. Ahora, lo que esto quiere decir es que la cantidad de moléculas que contienen nitrógeno debe ser igual a 40 veces la cantidad de moléculas que contienen azufre. Esto quiere decir que tenemos los coeficientes para cada una de las moléculas de los reactivos y ahora debemos balancear los productos. Primero se balancea el arsénico. Como hay 2 átomos de arsénico acá, debe haber 2 átomos de arsénico, por lo cual este coeficiente debe ser 2. Siguiente se balancea el azufre. Hay 5 átomos de azufre acá y entonces este coeficiente debe ser 5, porque es lo único que contiene azufre. Luego se balancea el nitrógeno. Hay 40 átomos de nitrógeno a este lado, entonces debe haber 40 átomos de nitrógeno a este lado. Y como solo hay nitrógeno en esta molécula, el coeficiente que acompaña a esto es 40. Lo siguiente ya es un poco más complicado, es balancear el hidrógeno y el oxígeno. Para balancear el hidrógeno, se sabe que acá se conocen estos coeficientes, se sabe que esto es 2, esto es 5, entonces se multiplica. 2 por 3, 6, más 5 por 2, 16. Y entonces el hidrógeno que hay en el agua debe ser 16 menos 40,
que es 24. 24 dividido 2, que es la cantidad de átomos de hidrógeno en el agua, son 12. Y por último, se verifica si el oxígeno sí está balanceado. Se tienen acá 40 por 3 átomos de oxígeno, que son 120. Ahora, acá debe haber 2 por 4, 8, más 5 por 4, 20, más 40 por 2, 80, más 12. Entonces, al sumar eso, deben dar iguales. Esto termina el video de hoy. Muchas gracias por ver.